Buenos días, mi nombre es Caroline Valdés y yo voy a estar hablando sobre presión en sólidos y fluidos. Pero primero vamos a definir qué es la presión. La presión es la fuerza que se ejerce sobre una superficie, ya sea por unidad o por área. En los sólidos, la presión es la fuerza que se aplica sobre una superficie y actúa en una dirección específica. Generalmente esta presión se ejerce cuando un objeto está sobre otro o es presionado contra otro objeto o superficie. Los sólidos pueden compartir las siguientes características, y es que la presión en los sólidos no se ejerce como en los líquidos o gases, sino que actúa directamente en dirección a la fuerza. También está que cuanto mayor sea el contacto, mayor es la presión ejercida, aunque la fuerza aplicada no sea la misma. Y por último, dependiendo de cómo se distribuye la fuerza, se ejerce la presión. Por ejemplo, la puntiaguda. Ejemplo, una persona que está caminando con tacones ejerce más presión sobre el suelo que una que está caminando descalza. Esto se debe a que la fuerza del peso está concentrada mejor en esa área. Por otro lado, tenemos el ejemplo de los cuchillos. Y esto es que un cuchillo afilado ejerce mucha más presión que un cuchillo sin filo. Esto se debe a que el área de contacto es muy pequeña, lo que aumenta más la presión. Ahora pasemos al tema de presión en los fluidos. Pero primero vamos a decir qué es un fluido. Un fluido es cualquier sustancia que puede fluir, es decir, que no tiene forma física y se adapta fácilmente al recipiente que lo contiene. Esto incluye líquidos tales como agua y gases como el aire. Presión en líquidos. La presión en un líquido es el peso y se llama hidrostática, y esto se debe al peso propio del líquido. A medida que uno desciende en un líquido, la columna del líquido presente ejerce más peso, lo que aumenta la presión. De los líquidos puedo compartir las siguientes características, y es que la presión en estos aumenta con la profundidad, es decir, que cuando más profundo estemos, mayor es la presión. Este también depende de la densidad del líquido, ya que hay algunos líquidos que tienen mucha más presión que otros. Por ejemplo, el mercurio. También la presión se transmite o se expande hacia diferentes dimensiones, a diferencia de los sólidos. Y estos no dependen específicamente de una forma específica, sino que se adaptan al recipiente en donde estén. De estos puedo dar los siguientes ejemplos, y es que cuando una persona se sumerge, vamos a decir así, en una piscina y se va para lo profundo, abajo la presión en los oídos es muchísimo más fuerte que cuando ella está en la superficie. Por otro lado, asimismo sucede cuando están en el mar o en cualquier otro líquido. Por otro lado, tengo el ejemplo de la jeringa, y es que al apretar una jeringa, el líquido sale por la aguja con presión en todas las direcciones, aplicando el principio de Pascal. El principio de Pascal afirma que cuando se ejerce presión sobre un fluido incomprensible, la presión se transmite con igual intensidad a todos los puntos del fluido y a las paredes que lo contienen. Para concluir, presión en los gases. La presión en un gas es la fuerza que ejercen sus moléculas sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, al nivel del mar la presión atmosférica es elevada y por lo tanto el globo tiene un tamaño más reducido. Pero si este mismo globo lo subimos a la cima de una montaña, es muchísimo más grande. Esta también puedo compartir algunas características, y es que disminuye con la altura. En caso de las montañas hay menos presión. Este se transmite, al igual que los líquidos, hacia todas las direcciones. Y por último, este se mide con un barómetro. Un ejemplo de este sería el ejemplo de la llanta inflada, como buen dominicano, de la goma inflada. Este dice que el aire ejercido dentro del área de la llanta ejerce presión hacia las paredes internas del neumático, manteniéndolo firme. Otro ejemplo que puedo compartir es el de las botellas de gaseosas, como buen dominicano, refrescos.
El gas ejercido dentro de estas botellas es el dióxido de carbono, lo que ejerce una presión interna hacia dentro de la botella. Pero nosotros notamos que al abrir la tapa, la presión se libera y salen burbujas. Para concluir, podemos decir que la presión es la fuerza ejercida sobre una superficie y puede ser causada tanto por sólidos como por fluidos. En el caso de los sólidos, ejercen presión debido a su rigidez, mientras que los fluidos como los líquidos o gases ejercen presión debido a su densidad y capacidad para moverse. La presión en los fluidos, especialmente en los líquidos, es mayor debido a la profundidad, como ya dije anteriormente, la presión hidrostática. Muchas gracias por su atención.